El día de hoy, en este video tipo podcast, vamos a tocar un tema bastante sencillo, ya que simplemente quiero comentar que Mugiwara, a mis ojos, fue el protagonista de cada uno de los arcos de One Piece que hay hasta la fecha y ya está. Y por cierto, con la palabra protagonista no me refiero necesariamente a que fueron el centro de atención de un arco en específico, aunque a veces sí, pero bueno, sino que más bien en muchos casos, en este video diré que un Mugiwara fue protagonista de un arco simplemente por brillar más que el resto o por estar más tiempo en pantalla y listo. Pero bueno, como este tema puede ser bastante subjetivo y da para conversar, te invito a que me digas en la caja de comentarios qué Mugiwara fue para ti el que más brilló en cada arco de One Piece. Antes de comenzar, quiero comentar dos cosas. Primero, si quieres ayudarme de forma directa a seguir con este proyecto, te invito a formar parte de los miembros del canal para acceder a beneficios únicos y exclusivos. Y después, lo segundo que quiero comentar es que en esta oportunidad no hablaré de cosas del manga y su actualidad, así que si no vas al día con la serie, puedes ver este video sin problemas. Antes de comenzar con el video propiamente tal, quiero hacer una especie de aclaración. Hay arcos en los que siento que directamente no hubo un Mugiwara que destacara muchísimo por sobre el resto, y en estos casos uno podría decir que Luffy, por defecto y por ser el protagonista y por estar más tiempo en pantalla, fue el protagonista de dichos arcos. Y cuando pase esto en algún momento del video lo voy a comentar, ¿no? De que no hubo un Mugiwara que brillara demasiado como para hablar solo de él, y por esto voy a hablar de que, bueno, primero, Luffy fue seguramente uno de los protagonistas, y a la vez voy a comentar otro Mugiwara que a mis ojos también brilló casi al mismo nivel que el protagonista Luffy. Y ahora sí, aclarado esto, comencemos entonces el video propiamente tal, hablando del primer mini arco de One Piece, ¿no? Que todos conocemos como Romance Dawn. Y en esta parte está contenido todo lo que tiene que ver con el inicio de la aventura de Luffy, su flashback y también después cuando conocimos a Zoro. Y si hablamos de esta parte en conjunto, evidentemente el protagonista de la primera parte fue Luffy, y después, al igual que Luffy, estuvo Zoro protagonizando el arco de Chell's Town, ¿no? Donde conocimos a Helmeppo y a su padre, Morgan. Y aquí se podría decir que los dos personajes brillaron casi al mismo nivel, y tampoco es que pueda comentar otra cosa porque en este punto de la historia solo estaban Luffy y Zoro en la tripulación. Pero bueno. Ahora pasamos a Orange Town, lugar en donde conocimos oficialmente a Nami. Y yo siento que ni Nami ni Zoro brillaron tanto como Luffy, pero sí siento que Nami brilló mucho más que Zoro en esta parte de One Piece. Así que yo diría que en este punto de la historia, tanto Luffy como Nami fueron los protagonistas de Orange Town. Y bueno, ahora sí terminamos con este protagonismo compartido porque tenemos que hablar de la Villa Syrup, y en este arco obviamente el protagonista fue Usopp, ya que fue su arco de debut y fue su arco protagónico, así que sin mucho más que comentar, Usopp brilló más que todos en la Villa Syrup. Y lo mismo pasó durante el arco del Baratie, en donde el protagonista indiscutido fue Sanji por obvios motivos, ¿no? Fue el arco introductorio de nuestro cocinero, y por este motivo, aunque Luffy también brilló y aunque siento que Zoro también brilló bastante, creo que Sanji merece ser el protagonista por sí solo. Y ahora toca hablar de otro arco protagonizado por un Mugiwara, porque durante Arlong Park Nami se robó todos los reflectores. También, evidentemente, Luffy brilló muchísimo aquí como coprotagonista, por así decirlo, pero si durante la Villa Syrup me quedé con Usopp y durante el Baratie me quedé solo con Sanji, creo que es prudente comentar que durante Arlong Park Nami fue la protagonista indiscutida.
Y ahora, durante el último mini arco de la saga del East Blue, tenemos que a mis ojos Luffy brilló más que el resto. Y la verdad es que durante Lockdown el resto de los Mugiwara no es que brillara tanto, y por esto me tengo que decantar por Luffy. Y es que en este lugar también se hizo una especie de paralelismo entre Luffy y entre Roger, y por esto yo creo que aquí Luffy merece ser el único protagonista. Y ahora, nos adentramos en la Grand Line y durante este mini arco de ¿cuánto? 2, 3, 4 capítulos de los Cabos Gemelos, yo diría que otra vez Luffy fue el protagonista, más que nada por la relación que formó con Lagoon. Y como no tengo mucho más que comentar, dejemos que el protagonista en esta parte fue Luffy. Y ahora, avanzando un poco más en la historia, yo diría que durante Whiskey Peak el protagonista fue Zoro, porque sí, otra vez Luffy hizo cosas y también siento que Nami fue relevante, pero yo creo que Zoro brilló más que el resto, principalmente por este momento en el que todos se quedan dormidos y Zoro comienza a pelear contra los cazarrecompensas de Baroque Works, así que a mis ojos Zoro merece el título de protagonista de Whiskey Peak. Y ahora pasamos a Little Garden y debo decir que en este lugar no siento que un Mugiwara haya brillado en solitario, y por eso tenemos que hablar de que, bueno, por defecto Luffy brilló más que el resto por ser simplemente el protagonista, pero si tengo que comentar a otro Mugiwara que fue relevante a mis ojos, quizás fue Usopp. Más que nada por todo el tema de que desde este punto Usopp como que fijó su objetivo de ser un valiente guerrero del mar, y se podría decir que desde este punto se comenzó a cocinar el arco de Elbaf, en donde Usopp claramente tiene que ser protagonista, y por estos motivos es que para mí Little Garden estuvo protagonizado principalmente por Luffy y Usopp. Quizás podría haber hablado de Sanji y de Zoro, pero la idea es hablar en lo posible solo de un protagonista, a lo máximo 2. Y por eso me quedo con Luffy y Usopp. Después, durante la isla de Drum, evidentemente me tengo que quedar con Chopper, porque fue su arco introductorio y porque claramente fue el que más brilló. También aquí Luffy tuvo un papel muy importante, pero el tema es que Luffy en los arcos introductorios de sus compañeros también fue muy importante, porque tuvo que convencer a estos tipos para que se unieran a su tripulación, así que tiene sentido. Pero bueno, dejando esto de lado, Chopper obviamente fue el protagonista de la isla de Drum. Y ahora pasamos a un arco muy importante y muy grande, y yo siento que durante el arco de Arabasta el principal protagonista fue Luffy. Y aquí no siento que sea por descarte, y como en el caso de Little Garden u otros, ¿no? Yo siento que Luffy sí lo hizo bastante bien durante Arabasta, y quizás podría mencionar a Sanji, pero por esta vez dejemos que Luffy fue el Mugiwara que más brilló en esta parte de la serie. Así que Luffy igual a Arabasta. Dejamos atrás al país de la arena y pasamos al arco de Haya, y aquí otra vez yo siento que Luffy brilló más que el resto, pero por mérito propio, no por descarte y no porque no hubiese alguien mejor. Yo siento que Luffy lo hizo bastante bien vengando al viejo Criqueto, dándole su merecido a Bellamy, y también por otros momentos bastante memorables, ¿no? Como su encuentro con Kurohige en el bar de Mocktown. Así que para mí Luffy fue el protagonista de Haya. Pasamos ahora al arco de la isla del cielo, y aquí yo siento que no hubo un Mugiwara que brillara tanto por sobre el resto, y por eso, aparte de obviamente Luffy, que por ser el protagonista tuvo que brillar más que el resto al derrotar a Enel, yo diría que otro Mugiwara que también podría llevarse el título de protagonista fue Nami, porque desde un inicio tuvo mucha relevancia, y la parte final, aparte de ser la única que quedó en pie junto a Enel, aparte de, entre comillas, humillar a Enel al darle una cachetada con sus argumentos, al decirle que no quería estar sola con él, y también al ayudar a Luffy a escalar el Giant Jack en la parte final de la pelea de Luffy con Enel, es que por estos motivos para mí fácilmente Nami podría ser la principal protagonista del arco de Skypiea junto a Luffy.
No sé qué opinarán ustedes. Díganme en la caja de comentarios si prefieren a Luffy o a Nami como protagonista de Skypiea. Ahora pasamos al arco Long Ring Long Land, en donde tampoco siento que muchos de los Mugiwara hayan brillado en solitario, y por eso me tengo que quedar con Luffy, aunque aquí yo siento que también, al igual que en Haya por ejemplo o en Arabasta, Luffy sí que brilló un poco más que el resto, y no solo por ser el protagonista, ¿no? Y por esto, en este arco tan mítico, yo me quedo con Luffy y digo que él fue el que más brilló. Seguimos con el arco de Water 7, en donde tengo un pequeño problema, porque a mis ojos, tanto Usopp como Robin fueron los protagonistas indiscutidos de esta parte de One Piece, aunque si me tengo que quedar solo con uno, yo me quedaría con Usopp, porque tuvimos todo el tema de su pelea, y aunque Robin aquí se separó de los Mugiwara y también fue muy importante, yo creo que Usopp gana por muy muy poquito. No sé qué opinarán ustedes, pero si aquí en Water 7 me quedé con Usopp durante Enies Lobby, indiscutiblemente me tengo que quedar con Robin, porque este fue su arco protagónico, aunque llevase unos cuantos arcos dentro de la tripulación. Y bueno, aquí no tengo mucho que comentar. Claramente Robin se robó todas las miradas y fue la protagonista indiscutible del arco de Enies Lobby. Aquí también uno podría decir que Franky fue muy relevante, pero no sé. Como siempre, díganme en la caja de comentarios si prefieren a Robin o a Franky, porque yo claramente me quedo con la arqueóloga de los Mugiwara. Y ahora, saliendo de Enies Lobby, tenemos que hablar del regreso a Water 7. Y aquí otra vez siento que no hubo un Mugiwara que brillara demasiado o en exceso, y por eso, aparte de Luffy, yo diría que me quedaría aquí sí que con Franky, porque aquí ya se unió en definitiva a la tripulación, armó el barco de los Mugiwara y no sé, yo siento que aquí sí que Franky brilló un poquito más que en los otros arcos por sí mismo. Y eso que aquí en el regreso a Water 7, Usopp también tuvo algo de protagonismo y Robin, pero no sé, yo me quedo con Luffy y con Franky. Después, hablando del caso de Thriller Bark, debo decir que aquí tuve sentimientos encontrados, porque en un principio yo pensaba colocar a Zoro como el máximo exponente de protagonismo de este arco, ¿no? Pero después recordé que este fue el arco protagónico de Brook, en teoría. Y esto fue bastante extraño, ¿no? Porque si durante la isla de Drum o Via Syrup o el Baratie, por nombrar algunos arcos, sí o sí pensé automáticamente en estos Mugiwara, ¿no? En Sanji, en Chopper, Usopp o quien sea, se me hizo muy extraño no pensar en Brook al recordar Thriller Bark. Pero bueno, al ser objetivo, yo diría que sí, que Brook es el Mugiwara que más brilló durante el arco de Thriller Bark. Pero en mi cabeza, cuando pienso en Thriller Bark, pienso en Zoro. Quiero pensar que más que nada por lo excelente que fue su desempeño al final de este arco, con todo el tema de Kuma y con todo el tema de su sacrificio para salvar a sus nakamas. Así que, bueno, digamos que Brook sí fue el protagonista principal de Thriller Bark. No sé qué pensarán ustedes. Y ahora pasamos a una parte un poco complicada de evaluar, porque yo siento que desde Chabondi hasta el regreso a Chabondi, el protagonista indiscutido fue Luffy. Y a ver, tanto en Chabondi como en el regreso a Chabondi estaban el resto de los Mugiwara, pero yo siento que nadie brilló en exceso, y por eso, por descarte, tengo que decir que Luffy fue el que más brilló en estas dos partes de la serie. Pero el tema es que durante Amazon Lily, Impel Down, Marineford y el arco 3 de 2Y, Luffy estuvo solo. Entonces, por defecto también, Luffy tiene que ser el protagonista indiscutido de estos 4 arcos que sucedieron de corrido. Y entonces, como ya comenté, desde Chabondi hasta el regreso a Chabondi, yo me quedo con Luffy por obvios motivos, ¿no? Creo que nadie puede discutir esta decisión.
Y bueno, pasamos como si nada del paraíso al nuevo mundo, así que toca hablar ahora de lo que ha ocurrido luego del salto temporal. Y tenemos que comenzar obviamente con la isla Gyojin. Y yo siento que durante este arco tampoco hubo un Mugiwara que destacara una enormidad y que se desmarcara del resto. Obviamente tengo que hablar de Luffy por ser el protagonista y por liderar los acontecimientos, ¿no? Y el desarrollo de la trama, pero si tuviese que hablar de otro Mugiwara, pues yo me quedaría con Jinbe. El tema es que en este punto de la historia, Jinbe todavía no formaba parte de los Mugiwara, así que si tengo que elegir a otro miembro, supongo que me quedaría con Nami, justamente por todo su conflicto que tuvo con Jinbe, así que no sé. Otra vez, díganme ustedes, ¿quién creen que junto a Luffy debería protagonizar este arco? ¿Jinbe o Nami? Y ahora, otra vez tenemos un arco en donde no hubo un Mugiwara que claramente brillara más que el resto, porque a mis ojos, Punk Hazard no fue un arco tan bueno para los Mugiwara. Y por eso, si tengo que elegir a otro aparte de Luffy, evidentemente, aquí sí que me quedo con Nami. Porque tuvimos todo el tema de los niños, también tuvimos todo el tema de que Nami fue la que estuvo junto a Luffy cuando se declaró la alianza entre los Mugiwara y los Piratas Corazón, y también porque al final del arco volvió a brillar con todo el tema de los niños. Y bueno, no es que pueda destacar demasiadas cosas de Nami o de Luffy, y por eso me quedo con ellos dos, porque el resto de los Mugiwara tampoco brilló muchísimo, como ya comenté. Y ahora pasamos de Punk Hazard a Dressrosa, en donde yo siento que Luffy sí que brilló más que el resto con propiedad, porque el resto de los Mugiwara que estaban en Dressrosa, o sea, Zoro, Usopp, Frankie y Robin, tampoco es que hicieran tanto o que fueran súper destacables o relevantes. Obviamente hicieron lo suyo, pero si comparamos su desempeño con el de Luffy, Luffy, bueno, los arrolla y los humilla. Así que para mí, Luffy fue el Mugiwara que más brilló durante el arco del País del Amor. Y salimos de Dressrosa para adentrarnos en el arco de Zou. Y aquí, de nuevo, siento que no hay un Mugiwara que brillara muchísimo por sobre el resto, y por eso, si me tengo que quedar con otro Mugiwara aparte de Luffy, como siempre, yo diría que ese fue Sanji. Y eso que Sanji no estuvo presente en la actualidad o en lo que vimos, ¿no? Que pasó cuando llegó Luffy. Yo más que nada me decantaría por Sanji, por lo que pasó entre él y Veggie antes de que llegara Luffy y el resto, y también porque desde ese punto se comenzó a maquinar el arco de Whole Cake. Y hablando de Whole Cake, pasemos entonces a este arco en donde claramente Sanji fue el protagonista otra vez, y yo creo que nadie puede discutir esto. Aquí me gustaría decir que Nami también fue muy importante, que Brook fue muy importante y que Luffy claramente también lo fue, pero yo creo que es bastante claro que Sanji fue el centro de atención durante gran parte del arco de Whole Cake, así que aunque me gustaría, como dije, hablar de otros Mugiwara, yo me quedo con Sanji, sin lugar a dudas. Y ahora estamos casi por terminar, y durante el Reverie tenemos un caso complicado, porque durante este arco sí aparecieron algunos de los Mugiwara, o sea, los que estaban con Luffy, ¿no? Y que iban rumbo a Wano, pero como este arco fue tan pero tan corto y estuvo más enfocado en la reunión de los 50 reyes del mundo de One Piece que estaba teniendo lugar en Marijoa, que no pudimos ver casi nada de los Mugiwara. Y por este motivo yo supongo que por descarte me tengo que quedar con Luffy, porque en esta parte de la serie nos enteramos de que nuestro capitán ahora era conocido como el quinto emperador, y también nos enteramos de que su recompensa ascendió a los 1500 millones, así que aunque sea un poco por descarte, yo creo que Luffy fue el Mugiwara que más brilló durante el arco del Reverie. Y ahora pasamos al arco de Wano, en donde nuevamente siento que Luffy fue el protagonista de todo el arco, de principio a fin. Se comentaba que Wano iba a ser el arco de Zoro, pero todos vimos que lamentablemente esto no sucedió, y aunque Zoro brilló un poco más que otros Mugiwara, yo siento que por ejemplo Sanji también brilló bastante, o que Nami también hizo de las suyas, y por esto es que, no sé, no puedo poner a Zoro junto a Luffy, así que también un poquito por descarte
creo que Luffy merece el título de Mugiwara que más brilló durante el arco de Wano. Y bueno, toca hablar del arco de Egghead para terminar, porque claramente no voy a hablar del arco actual porque está en emisión. Pero bueno, ¿qué tengo que decir del arco de Egghead? Pues que lamentablemente siento que aquí los Mugiwara quedaron en un segundo plano más que evidente. Siento que la actuación de la mayoría de los Mugiwara fue muy discreta, por no decir que muy pero muy pobre. Y por este motivo, aparte de Luffy, que evidentemente tiene que brillar por ser el protagonista, yo diría que si tengo que hablar de otro Mugiwara que brilló un poquito, supongo que sería Robin. Y tampoco es que Robin hiciera demasiado durante el arco de Egghead, pero más que nada la pongo aquí porque siento que lo que pasó al inicio del arco de Egghead, en donde nos enteramos de que Saul estaba vivo, como que le dio más visibilidad a la arqueóloga de los Mugiwara y ya está. No es que pueda poner a otro Mugiwara en este sitio, así que para terminar, como ya di a entender, yo creo que durante Egghead, aparte de Luffy, podría destacar un poco a Robin y poco más. Pero en fin, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo con mi opinión? ¿O crees que en cierto arco otro Mugiwara fue más protagonista que el que mencioné yo? Pues independiente de cuál sea tu respuesta, te invito a compartirla en la caja de comentarios. Y eso es todo por esta ocasión, así que ya para ir finalizando y por si no te has enterado, tenemos Discord del canal, así que si quieres hablar directamente conmigo y otros miembros de esta comunidad, te invito a unirte a mi servidor a través del enlace que se encuentra en la descripción de este video. Y también, y por si quieres acceder a beneficios especiales, te invito a formar parte de los miembros del canal para ayudarme de forma directa a seguir con este pequeño proyecto. Y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.